Bienvenidos estudiantes del segundo año medio del Colegio Santa María de Maipú. Mi nombre es Orlando Aliaga Guzmán y soy su profesor de lenguaje. Antes de comenzar nuestra clase, eh, recordarles que como departamento de lenguaje estamos muy preocupados por la crisis sanitaria del país, pero también por nuestra comunidad escolar. Ustedes forman parte importante de nuestro trabajo y de nuestro quehacer, y es por ello que queremos recordarles siempre que se preocupen de su salud, de no salir, de usar mascarilla, de lavarse las manos y de seguir todas las indicaciones que día a día aparecen en los medios. La clase que vamos a comenzar a ver hoy trata de un problema social, de un problema que está sucediendo hoy en día y sobre todo en las condiciones de pandemia y de cuarentena en que nos encontramos. Estamos hablando de la violencia de género, pero no la vamos a ver por sí sola, sino que la vamos a ver en cómo se manifiesta en algunos afiches de propaganda. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es que podamos analizar y evaluar estos afiches como textos de los medios de comunicación, considerando los efectos causados por recursos verbales y no verbales. Es decir, cómo estos afiches influyen en la comprensión de los receptores. Fíjense en los siguientes ejemplos. El afiche de su izquierda y el afiche de la derecha. Ambos son afiches, sin embargo, uno es propaganda y el otro es publicidad. Como en esta clase vamos a trabajar fundamentalmente la propaganda, intentaremos dilucidar cuál pertenece de los afiches, pertenece a la publicidad y cuál a la propaganda. Si observan, ambos afiches poseen una imagen central, mientras que el afiche en blanco y negro utiliza a un hombre que coloca su pie sobre la cara de la mujer, que a su vez está cubierta con una alfombra, al parecer de tigre. Lo que se resaltan son dos cosas. Primero, el pantalón del hombre, que es lo que utiliza el mayor espacio, y el pie sobre la cara de la mujer. Y un eslogan que dice, es bueno tener una chica en la casa. Es evidente, ¿cierto?, el tratamiento de la mujer como objeto de dominación por parte del hombre. Mientras que en el afiche de la derecha hay un hombre, o la silueta, lo advertimos, de un hombre queriendo hacer callar a una mujer. Quizás que no lo delate, quizás que no lo acuse. Y lo que vemos además de la mujer es una gran tijera, como una metáfora de que esa secuencia de conversaciones se tiene que terminar. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un afiche de publicidad y de propaganda? Una de las maneras de dilucidar cuál es cuál es fijarnos, por ejemplo, en el emisor. En este caso, como se señala en la imagen, el emisor es una empresa dueña de un producto que está promocionando. Mientras que en el afiche de la derecha, el emisor es el gobierno de Chile. Y sabemos que el gobierno de Chile no es
una empresa, sino que forma parte del aparato estatal. Por lo tanto, vamos a señalar una de las grandes diferencias entre la publicidad y la propaganda, es que la publicidad lo que busca es generar dinero a partir de la venta de un producto o de la promoción de una marca, mientras que la propaganda lo que pretende es transmitir fundamentalmente ideas. Recuerda, la propaganda tiene como propósito influir tanto en las creencias, actitudes y motivaciones como en el comportamiento de los receptores, mediante el uso intencionado del lenguaje verbal y visual. Ejemplos de esto, por ejemplo, son las campañas de cigarrillo que utilizan imágenes en las cajetillas y mensajes claros de cuáles son los perjuicios de consumir tabaco. Pero volvamos al tema de nuestra clase, que es la violencia de género. La violencia de género, que es un problema social que se viene arrastrando hace muchos años en las distintas sociedades que forman el mundo. En esta clase lo que nos interesa, además de reflexionar sobre la violencia de género, es cómo analizar un afiche de propaganda. El modelo que vamos a seguir es el siguiente. Yo los invito a fijarse en la estructura que tiene el afiche y que vamos a entender por estructura, por ejemplo, la presencia del eslogan, que es esta frase principal que generalmente apela al lector: rechaza, denuncia, educa. Vamos a fijarnos en la forma. Por lo tanto, veamos cuál es el logo para identificar al emisor del afiche. En este caso, lo que alcanzamos a advertir es que forma parte de Secretaría de la Mujer, gobierno de la provincia de Asturias. Por lo tanto, ya sabemos quién emite el mensaje. ¿Cuál es la información de contacto o de eventos? Y acá lo que se está informando es la fecha del Día Internacional contra la Violencia de Género, que es el 25 de noviembre. Fijan que desde la estructura, o sea, los elementos o formas que tiene el afiche, ya podemos comenzar a obtener información. Pero fijémonos ya en el contenido. ¿Cuál es la idea, la tesis de la cual quiere convencer este afiche? ¿Está señalada de manera implícita? ¿Tenemos que deducirla a partir de señales que nos entrega? ¿O es explícita? Nos queda claro desde la primera mirada que le damos al afiche cuál es su idea. En este afiche, ¿la tesis es implícita o explícita? Es más bien implícita. ¿Por qué? Porque utiliza recursos verbales y no verbales como los que vamos a ver a continuación y que permite entregar un significado de manera más o menos creativa, más o menos explícito. Por ejemplo, si nos fijamos en la utilización de las oraciones, entregan cierta información. Otro recurso verbal importante son las figuras retóricas, que en este caso no tenemos. Lo otro que podemos señalar como recursos verbales son las apelaciones al receptor, y esto sí está utilizado en el eslogan: rechaza, denuncia, educa. Le está llamando
la atención a quien lee este mensaje. ¿Tenemos un lenguaje técnico o científico? En esta propuesta no advertimos, salvo la información precisa de la fecha y el tema de la conmemoración. En cuanto a los recursos no verbales, tenemos, fíjense, un afiche dividido en casi por la mitad de un rojo arriba, violencia, y negro abajo, aludiendo a la muerte. Tenemos una tipografía que contrasta con el fondo para que sea legible. Y tenemos figuras retóricas visuales como estas cruces con círculos abajo, señalándonos que podría ser un cementerio. Y que a su vez es un mensaje de lo cotidiano que puede ser la violencia de género que termina en la muerte de la víctima, en este caso las mujeres. ¿Por qué? Porque utiliza una escena cotidiana o impactante, y lo cotidiano está dado por la presencia de estas mujeres en un cementerio, pero también en la cantidad. Incluso podríamos llegar a pensar que las tumbas más pequeñas son de niñas, adolescentes y también mujeres adultas. Mujeres porque también hay que señalar que este dibujo, estas figuras retóricas visuales, que son estas tumbas, son mujeres porque también nos recuerdan el símbolo de la mujer versus el signo del hombre, que tiene una flecha. En síntesis, ¿cómo vamos a analizar un afiche? Nos vamos a fijar en los elementos de su estructura, como el eslogan o el logo del emisor, el contenido. ¿Cuál es la idea que me intenta transmitir este afiche? Y en los recursos verbales y no verbales, cómo están utilizados los colores, qué dibujos utiliza, tiene o no tiene una imagen central, qué figuras retóricas, una metáfora, una hipérbole, etc. Por último, los invito a pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué conductas deberían cambiar en los hombres y mujeres de una comunidad para evitar que se sigan dando casos de violencia de género? Pues bien, estudiantes, los invito, para ir terminando, los invito a todas y todos a revisar el canal de YouTube porque publicaremos la actividad de la próxima semana. Atentos con eso. Además, para participar en esta actividad como estudiantes de segundo medio, deben tener leído el cuento El rastro de tu sangre en la nieve, del colombiano Gabriel García Márquez, que es uno de los 7 cuentos que tenemos como lectura complementaria para este año. Lo puedes googlear en tu teléfono o buscar en el libro 12 cuentos peregrinos. Desde ya, un saludo muy afectuoso, esperando que estén muy bien. Ánimo, que vamos a lograr salir adelante.